Muy buenas tardes. Agradecemos a todas y a todos su asistencia a esta actividad con las que iniciamos el festejo del 26 aniversario de nuestro tribunal y también con la que damos por clausurado el diplomado en Derecho Electoral 2023. La conferencia magistral denominada Procedimiento Especial Sancionador, Sanciones a servidores públicos, que está a cargo de la magistrada presidenta de la Sala Regional Jalapa, doctora Eva Barrientas Cepeda, a quien me permito presentar. Es licenciada en Derecho con mención honorífica, doctora en Derecho Público por la Universidad Veracruzana en coordinación con la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en Valoración Racional de la Prueba y Óptica de la Perspectiva en Género por la Universidad de Girona, España, y máster en Derechos Humanos con Perspectiva de Género y Paridad Político-Electoral por la Universidad Castilla de la Mancha, España. Laboró en el Tribunal Electoral de Veracruz, así como en la Sala Superior y en la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde colaboró en dos sentencias galardonadas por la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia en 2015. Catedrática por oposición en la Universidad Veracruzana y a nivel posgrado en la Universidad de Jalapa en la materia de Derecho Electoral. Titular del Seminario de Investigación 2 e integrante del Comité Doctoral en Derecho Electoral de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, modalidad mixta, primera y segunda generación. Ha colaborado en distintos libros y realizado diversas publicaciones de artículos. Es autora del libro Violencia Política contra las Mujeres, Infografías. En 2015 fue designada por el Instituto Nacional Electoral como consejera electoral del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. El 28 de marzo de 2019, la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la nombró magistrada de la Sala Regional Jalapa, correspondiente a la tercera circunscripción plurinominal electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Actualmente se desempeña como magistrada presidenta. Bienvenida, magistrada. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas las personas que se encuentran el día de hoy en esta clausura del diplomado, que sé que están la mayoría de los alumnos aquí. Muchas felicidades justamente por llegar a esta meta y bueno, agradezco principalmente la invitación del Pleno de este Tribunal Electoral de Zacatecas. Muchas gracias, es un gusto, tenía mucho tiempo que estaba planeado venir y bueno, primero se atravesó la pandemia, estuvimos en un evento de manera virtual, pero bueno, ahora ya estamos aquí de forma física. De verdad que es un gusto estar en su bella ciudad y disfrutar sobre todo también de su comida tan rica. Qué rico estar aquí, es un gusto de verdad. Y bueno, pues también agradezco a la Escuela Judicial Electoral que me ha permitido hacer la clausura de diversos diplomados a nivel nacional. De verdad que qué gusto y bueno, además permitirme también estar en el informe justamente del expresidente de este tribunal y bueno, ahora acompañando a la nueva presidenta. Qué gusto y saludo también a las autoridades electorales, a las consejerías que están presentes y bueno, discúlpenme si no saludo a todas las personas, están las magistradas del tribunal local y también pues no conozco si hay otras autoridades, pero bueno, qué gusto y bueno, esperemos que sea de utilidad esta plática. Yo siempre digo que no es una conferencia magistral, sino es un intercambio de ideas, porque yo siempre a donde voy aprendo y aprendo mucho. Entonces yo voy a dar algunas ideas, algunas introducciones a este tema y después, bueno, siempre creo yo que lo más rico es el intercambio, las preguntas, que ustedes opinen qué pasa o pues manifiesten algunas inquietudes para poder justamente llegar a algún punto en común. Y si no, bueno, pues que por lo menos quede la reflexión para ver qué hacemos sobre el tema. El tema que vamos a platicar justamente hoy es del procedimiento especial sancionador, sanciones a servidores públicos. ¿Qué pasa con este tema? Para esto voy a dar una introducción que sé que la mayoría, pues algunos son expertos y
para ellos. Discúlpenme si son cosas tan básicas, pero sé que algunos apenas están introduciendo a este tema y por eso es importante dar las bases de qué es el procedimiento especial sancionador, cómo surge y por qué es importante justamente ya para aterrizarlo más adelante en el tema de violencia política, que como bien lo dijeron en el informe, pues es uno de los temas que tenemos más recurrente ahora los tribunales, los que sustancian, que son los soples o el Instituto Nacional Electoral, y posteriormente los tribunales electorales fuera de proceso electoral, es el tema en los tribunales electorales. Lamentablemente es el tema, son de los asuntos que más nos llegan y vamos a ver con esta exposición que realmente ahora no hay alguna sanción que realmente sea efectiva para inhibir la violencia política en contra de las mujeres. Vamos a ver el por qué, pero es lamentable porque, bueno, me hago cargo que el principal problema que tenemos es cultural, ¿no? Finalmente hay una discriminación estructural, vivimos dentro de un patriarcado y bueno, hombres y mujeres no podemos, pues, hacer a un lado esa cultura, vivimos dentro de ella y a veces discriminamos y violentamos lamentablemente y es lo lamentable, sin darnos cuenta. Pero bueno, vamos a ver por qué digo que no hay sanción, a eso es a lo que quiero llegar. Tenemos que, les decía yo, platicar cómo surge el procedimiento especial sancionador. Ustedes saben que en 1996 se confiere la facultad al entonces Instituto Federal Electoral de conocer de las infracciones e imponer sanciones previstas en el COFIPE a través de un procedimiento ordinario sancionador. Así es como si hay una infracción, no se atiende a alguna regla electoral, bueno, entonces como sanción está prevista un procedimiento para sancionar, el procedimiento ordinario sancionador. Pero ustedes saben, y que ha sido la elección más cerrada a nivel nacional en 2006, la elección presidencial, hay una diferencia del 1%, pero esto trae como antecedentes una compra masiva en tiempos de radio y televisión con una propaganda negra y de ambas partes, ¿no? Tanto el ahora presidente, que en ese momento estaba postulado por el PRD, como por el PRI, por el PAN sobre todo el PAN, había una compra desmesurada de tiempos de radio y televisión. Entonces, así es como es el origen del procedimiento especial sancionador. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, pues la Coalición por el Bien de Todos solicita la suspensión de spots en radio y televisión que considera que violan las reglas de propaganda electoral. No sé si se acuerdan de aquel de Cállate Chachalaca, o sea, fueron spots muy, muy emblemáticos. Pero ¿qué es lo que dice el Instituto Federal Electoral? A ver, dice, pues yo no tengo ninguna herramienta jurídica a mi disposición para poder bajar esos spots, para poder suspender esos spots. Entonces, la coalición en contra de este desechamiento va ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Y qué es lo que dice el tribunal? Pues mira, aunque no tengas ningún medio, tú tienes que implementarlo porque es importante garantizar los principios que rigen una elección y que es la equidad. Entonces no puedes, o sea, y finalmente no hay reglas, primero para cuánto puede comprar cada partido político en tiempo de radio y televisión, y además el contenido está violentando las reglas de propaganda porque están atacando a otro candidato. Entonces es como dice, aunque no haya, pues tú tienes que implementar un procedimiento rápido, expedito. Y así es como surge el procedimiento especial sancionador, a través de un criterio, de una determinación de la Sala Superior. ¿Y cuál es lo que se dice justamente que tiene que tener en este criterio, que tiene que tener este procedimiento especial sancionador? ¿Cuáles son los elementos mínimos? Tiene que proporcionar la queja al denunciado, es decir, tiene que emplazar al denunciado. ¿Con qué objeto? Pues para que se pueda defender al que se está acusando. Y esas reglas son importantes recordarlas porque siguen vigentes hasta la fecha en los procedimientos especiales sancionadores, y que vamos a ver más adelante que en materia de violencia adquiere una relevancia muy importante. Dar oportunidad al denunciado a defenderse, presentar pruebas
y acuérdense que hay reversión de la carga de la prueba en materia de violencia, por eso es importante esta regla. Dar oportunidad a las partes para expresar alegatos. Ustedes, esto es importante también porque me pueden decir, bueno, es que hay otro medio también para defenderse de violencia política, que es el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano. Pero allí, por ejemplo, no hay este tema de tener una audiencia en donde se puedan expresar alegatos. En el procedimiento especial sancionador sí. Y bueno, se tiene que resolver el procedimiento como todos los medios de impugnación, todas las resoluciones debidamente fundada y motivada. Bueno, esto así es como surge, les digo, en la elección presidencial de 2006, pero posteriormente, justamente ya en 2008, procede ya una reforma al COFIPE y entonces ya se divide. Bueno, hay un procedimiento ordinario sancionador y un procedimiento especial sancionador. ¿Para qué sirve el procedimiento ordinario sancionador? Que así fue como fue previsto, pensado de manera desde 1996, pues como su nombre lo dice, para sancionar infracciones no relacionadas con la campaña electoral. Obviamente porque hay más tiempo para que la autoridad investigue y resuelva. Pero el PES es para sancionar infracciones sobre propaganda ilícita dentro de las campañas electorales y evitar la continuación de las posibles infracciones de manera cautelar. Es decir, ahí sí se puede suspender aquella propaganda que esté lesionando algún principio de la materia electoral. Bueno, solo para distinguir, el procedimiento especial sancionador lo tramita y resuelve el INE, y en contra de lo que resuelva el Instituto Nacional Electoral, procede el RAP ante la Sala Regional Jalapa o salas regionales que integran el Tribunal Electoral, que son las 5 salas regionales, y para sancionar irregulares electorales. Y a nivel local tramita y resuelve el OPLE. ¿Cuál es la diferencia? Y esto sobre todo a raíz de la reforma de 2014, a nivel federal tramita el INE y resuelve la sala regional especializada, esto a través de la reforma de 2014, que fue muy criticado. ¿Por qué dividir el proceso? ¿Por qué solo la autoridad administrativa investiga y por qué el tribunal resuelve a través de una sala especializada? Y bueno, pues lo que se señaló es que finalmente los órganos administrativos, y aquí tenemos, por ejemplo, a autoridades administrativas, consejerías electorales, saben que ellos tienen la presencia de los partidos políticos y muchas veces pues tienen la presión, y lo que se busca es que las resoluciones en el procedimiento especial sancionador, por eso sea un árbitro diferente que no tenga esas presiones y por tanto pues que se conserven las características de unas resoluciones que tienen que ser imparciales, objetivas, entre otras cuestiones. ¿Y para qué surge? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo del PES? Para sancionar irregularidades dentro del proceso. Así surgió en 2008, dentro del proceso. Vamos a ver que más adelante pues ya no solamente es dentro del proceso, porque también hay promoción personalizada, también hay violencia política, que lo que les digo que ahora es lo que tenemos fuera del proceso electoral. Pero bueno, en el 2008 surge para este tema solamente dentro del proceso. Y excepcionalmente propaganda electoral como actos anticipados de campaña y precampaña, empleo de recursos públicos. Y a nivel local, ustedes lo saben, en nivel general, tramita el OPLE y resuelve el OPLE excepcionalmente, porque ustedes saben que hay 4 estados que resuelve el tribunal local, porque hay 4 estados que todavía se conserva el anterior modelo que resolvía también el tribunal, el propio OPLE, o bueno, institutos electorales. OPLE a partir también de 2014. Pero ahora resuelve también el tribunal local, salvo Tamaulipas, Tabasco, Durango, son 4 estados que todavía resuelve el propio instituto electoral. Pasamos a la siguiente. ¿Cuáles son las reglas originales del PES?
Procede contra conductas desplegadas durante los procesos electorales. Les digo, así surge, y bueno, sobre todo en procesos electorales, porque necesitamos resoluciones rápidas. No se pueden llevar el tiempo extendido de un procedimiento ordinario sancionador, que lo permite cuando no hay procesos electorales. Recordamos que en procesos electorales todos los días y horas son hábiles, y hay tiempos perentorios y además rige el principio de definitividad. Una vez que ya pasamos a otra etapa, no nos podemos retrotraer, salvo que sean procedimientos de elecciones de partidos, de dirigentes de partidos, ahí sí podemos otra vez reponer, pero en elecciones constitucionales no se puede reponer, por eso tiene que ser resoluciones rápidas, que violen lo establecido en la base tercera del artículo 41 o el artículo 8 del en el octavo párrafo del artículo 134 de la Constitución, que dice el artículo 41, base tercera, modelo de comunicación política, tiempo en radio y televisión. Es decir, que pues obviamente lo que decíamos, que haya propaganda indebida o comunicación social de la administración pública y promoción de promoción personalizada. Es decir, que algún funcionario público ocupe su cargo, sus recursos para promocionarse, obviamente porque pues, quiere una reelección. Aunque ahora esos términos cambian, no se deben separar, pero sí no pueden hacer promoción personalizada utilizando sobre todo recursos públicos. Contravenga las normas sobre propaganda político electoral. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues que ese es un ejemplo. ¿Cuál es una regla de la propaganda electoral? Pues que no violente a otra mujer. Esa es una regla. Entonces, eso es lo que ahorita estamos teniendo más en los tribunales. Decía, constituyan actos anticipados de precampaña o campaña. Y aquí tenemos en este momento un problemón, porque ¿qué ha pasado actualmente? Que tuvimos un proceso inédito en nuestro país. Fíjense, a través del procedimiento especial sancionador se castiga o se sanciona los actos anticipados de precampaña o campaña. Y ahora pues tuvimos un cuestionado proceso o procedimiento para elegir a las coordinadoras o coordinadores y bueno, pues ya se impugnó ante la Sala Superior para decir, bueno, constituyen actos de precampaña, ¿están realmente eligiendo ya el candidato a la presidencia o no? Y bueno, lo que se dijo en Sala Superior es que no, pues que era finalmente un procedimiento interno de los partidos para elegir a sus coordinadores. Entonces, el hecho es que esto generó pues otras complicaciones, porque entonces el Instituto Nacional Electoral dijo, bueno, o sea, ahí hay unas coordinadoras, ¿y ahora qué sucede con los tiempos de precampaña? ¿Cuándo van a iniciar los tiempos de precampaña? Movieron los tiempos de precampaña. ¿Y qué hizo ahora la Sala Superior? Pues dijo, pues no, porque en la ley no está así. Bueno, entonces, este inicio de ese procedimiento interno de partidos va a traer en cascada una serie de problemas que nos van a llegar tanto a los OPLES, al Instituto Nacional Electoral, como a los tribunales locales y al federal. Entonces, pues tenemos que estar, porque realmente para muchos y muchas notas decían, es que sí son actos anticipados, ya se anticipó el inicio del proceso electoral, pero hasta el momento pues no hubo sanción porque se determinó que no eran actos anticipados. Pasamos a la siguiente. Bueno, les decía yo que en la reforma de 2014, esto ya de manera muy rápida, quien conoce, se presenta ante el INE la queja, instruye el procedimiento, resuelve sobre medidas cautelares, admite denuncia y desahoga audiencia, en caso de que admita la queja. Aquí es importante, y bueno, y luego al tribunal le corresponde revisar si estuvo bien lo que resolvió la sala especializada, o también revisa si fueron indebidamente otorgadas o se debían de otorgar o no. Eso lo revisa la Sala Superior. ¿Cuál es el tema y lo que hemos dicho? ¿Cuál es el principio o por qué surge el procedimiento especial sancionador? Para resolver de forma rápida.
¿Cuál es el problema que hemos tenido en los procedimientos especiales sancionadores en general? Pues que no se está cumpliendo con ese objetivo. ¿Por qué? Porque hay una facultad que tiene el órgano jurisdiccional de regresarlo si los OPLES o el Instituto Nacional Electoral no ha hecho bien la investigación. Entonces tenemos pues que lo regresan y entonces se pierde el objetivo. Esa ha sido una de las críticas justamente del procedimiento especial sancionador. Y entonces, bueno, ¿qué es lo que podemos vislumbrar aquí? Primero es pues o que no existe el suficiente personal, porque a veces también es en los OPLES que no existe el suficiente personal para llevar a cabo estas investigaciones de manera rápida, expedita, o que no existe la suficiente capacitación justamente para pues llevar ya una investigación completa, terminada, y que se resuelva de forma ya rápida cuando llegue al tribunal, ya sea federal o local. Por ejemplo, en materia de violencia, que es lo que vamos a aterrizar el tema de hoy, a ver qué pasa cuando denuncian que en Facebook o en alguna plataforma de estas digitales hay violencia. Pues que empieza a investigar el OPLE o el INE, y pues dice, pues ¿sabes qué? Aquí está, sí está acreditada, está la publicación, pero nunca preguntó a la red social, a la plataforma, de quién era esa cuenta. Entonces se tiene que regresar por el tribunal a ver a la investigación correspondiente. Entonces, ¿y cuál es el otro tema también? Que no hay colaboración interinstitucional. También ese es el problema. Tuvimos un asunto en el cual Facebook le dice, sí, mira, sí le pregunta al instituto, dime de quién es esta cuenta, qué correo o qué teléfono está ligada a esa cuenta. Y Facebook le dice, no, pues este es el teléfono que está ligado a esta cuenta. Lo que hace el Instituto Electoral es que le pregunta a la compañía telefónica, dime de quién es esta cuenta. ¿Y qué creen que contesta la compañía telefónica? Híjole, no te puedo dar la información porque esa información solo la puedo dar con una orden judicial y tú eres un órgano administrativo. Entonces vean cómo eso retrasa y le quita la esencia al procedimiento especial sancionador de resolver rápido. Pasamos a la siguiente. Entonces, las características son plazos breves, requiere solicitud de intervención de la autoridad y su fin es garantizar el desarrollo del proceso, además de sancionar la infracción. Aquí tenemos más o menos la competencia. La Secretaría Ejecutiva del INE, a través de la unidad técnica, revisa todas las quejas relacionadas en radio y televisión, instruye el procedimiento, admite denuncia, dicta medidas cautelares, desahoga audiencia. La sala especialidad, el vocal ejecutivo también por propaganda física o impresa. Y la sala especializada resuelve el PES y la sala superior el recurso de revisión. Y vean nada más en inicio los plazos que se tienen previstos, pero que en la práctica vemos que pues lamentablemente generalmente se regresan para que se vuelva a investigar. Para admitir o desechar 24 horas, para emitir medidas cautelares 48 horas, para audiencia 48 horas, para proponer resolución 48 horas, para resolver 24 horas. Rápido. Pero les vuelvo a repetir, no están siendo tan eficaces estos plazos porque generalmente se resuelve, se regresa. Pasamos a la siguiente. Bueno, tenemos que ahora, como vimos, no estaba previsto en la reforma de 2008 el tema de violencia política en contra de las mujeres, sino simplemente para propaganda electoral, promoción personalizada, en fin. Ya en la reforma de 2020, donde hay una reforma integral a 8 leyes, ya se establece que el procedimiento especial sancionador es una de las vías para controvertir la violencia política en contra de las mujeres. Digo, además de tipificarse como delito, además de dar una vía administrativa para que en su caso incluso se inhabiliten a aquellos servidores públicos. Y bueno, y también es importante decir que desde la reforma de 2020, en la ley a una vida libre de violencia, se establece que va a ser inelegible una persona cuando
haya cometido violencia política, pero desde la reforma de 2020 se establece que solo por delito penal, es decir, no por la vía administrativa. Desde 2020 se establece esta cuestión. Pasamos a la siguiente. Bueno, y aquí estamos cómo se reforma el procedimiento especial sancionador en la LEGIPE para que el PES por violencia se instaure en cualquier momento. Aquí es donde cambia, ya no solo en proceso electoral, sino en cualquier momento va a proceder el procedimiento especial sancionador. En el artículo 474 bis, el procedimiento para atender violencia dentro del capítulo del PES con la intervención de la sala especializada. Que esa fue también una discusión que hubo, cuál era la intención del legislador, que solamente conociera del procedimiento especial sancionador la sala especializada, igual de todos los temas de violencia que resolviera, por ejemplo, un tribunal local y que se fuera directo a la especializada sin pasar por las regionales. Entonces fue un tema que muchos lo sostuvieron que solo fuera la especializada para mantener criterios uniformes, porque les debo decir que sí, en la resolución de temas de violencia hay criterios muy dispares entre una sala y otra, desde cómo valorar las pruebas, en fin, eso ha generado un problema. Pero bueno, a cómo funciona ahorita es que los temas de que resuelven los tribunales locales sobre violencia política los conocemos las salas regionales, y los temas que resuelve el Instituto Nacional Electoral o que instruye el tribunal, el Instituto Nacional Electoral, solo son esos los que conoce la especializada. Entonces sí, ¿qué es lo que se ha generado? Criterios muy diversos. Ejemplos, ustedes saben, y vamos a ver, no sé si lo traigo en estas diapositivas o no, que surge una jurisprudencia antes de la reforma de 2020, donde analizamos cuáles son los elementos para ver si se actualiza o no la violencia política en contra de las mujeres, que son 5 elementos, ¿no? Que sea en contra de una mujer por el simple hecho de ser mujer, que tenga por objeto menoscabar, en fin, ¿no? ¿Dónde nos trabamos al final? En el quinto elemento. ¿Tiene elementos de género o no? ¿No? Entonces, eso ha sido discutido entre las salas regionales. Para algunos, ya hubo la reforma de 2020 y en la ley a una vida libre de violencia de las mujeres, pues existe ya un catálogo. Entonces, para algunas salas regionales, si ya existe este catálogo, a mí me basta con que se actualice lo que dice esa fracción para decir, hay violencia. Y otras salas decimos, no, pues es que sí necesitamos seguir aplicando la jurisprudencia. ¿Cuál es el tema aquí? Que estamos entre dos cuestiones jurídicas. Sí, hubo una reforma en 2020, sí, pero también está una jurisprudencia que como tribunales tenemos que acatarla. O sea, es una cuestión, ¿por qué? Porque, y ahí sí habría que ver si, por ejemplo, los grupos feministas plantean este tema, o en algún asunto se plantea directamente, porque es que se necesita para dejar de inaplicar una jurisprudencia, pues que la sala superior se aparte, que justamente emita otro criterio donde diga, porque ya existe esta reforma, ya existe este catálogo, no es necesario seguir aplicando esta jurisprudencia. ¿Y por qué es importante este tema? Porque si las salas regionales de motu propio decimos no vamos a aplicar esta jurisprudencia, se han instaurado procedimientos de responsabilidad por no acatar jurisprudencia. Entonces, ¿qué hace falta dejar de inaplicar esa jurisprudencia? ¿De aplicar esa jurisprudencia? Sí, pero ¿qué se necesita? El pronunciamiento de sala superior donde formalmente diga se abandona esta jurisprudencia. Entonces, eso es muy importante, pero les decía yo, eso surgió porque, y eso hemos platicado con algunas legisladoras, senadoras, y la idea era que solo la sala especializada conociera de temas de violencia. Como no se hizo así en la práctica, pues ha generado criterios dispares como estos que les acabo de decir. Respecto a las entidades federativas, se añadió el párrafo tercero al artículo 440 para incluir en las leyes locales el PES para casos de violencia política. En un principio, no todas las autoridades hicieron esta reforma, pero bueno, los soples a través de lineamientos de reglamentos implementaron este procedimiento. Sí, adelante. Una pregunta en relación con ese tema
cuando estamos resolviendo, digo, estamos acatando la jurisprudencia, creo yo, pero estamos pasando por alto la ley y lo que dijo el legislador, porque el legislador fue muy claro y dijo, estas conductas son violencia política. Bueno, yo comparto la idea de que cuando se acreditan los hechos, en automático es violencia política. Y no tendría que hacerse el test que dice la sala, porque el legislador ya asumió esa responsabilidad y dijo, yo como legislador, yo digo que estas conductas son violencia política de género. Entonces estamos inobservando la ley, observando una jurisprudencia, ¿creen? Es que ahorita el problema creo que tenemos es que tenemos que armonizar, por eso digo que hay que, ustedes, las litigantes, en los grupos feministas, hay que generar el precedente. Hay que generar el precedente. Para mí también es importante generarlo, porque yo estoy de acuerdo contigo, si ya está el catálogo, pero pues como juzgadores también tenemos que cuidar que no nos acusen de inobservar una jurisprudencia que es vigente también. O sea, tenemos la vigencia de dos cosas, de una ley y de una jurisprudencia que están al mismo nivel. Y no podría, bueno, no sé, a lo mejor es muy aventurado decir esto, pero no puedo decir, bueno, cuando surge la ley, o sea, como la jurisprudencia deviene de una opinión de la autoridad, surge la ley, pues la ley deja sin efecto la jurisprudencia. Eso debería de estar en la ley, pero en la ley solo se prevé cómo abandonar la jurisprudencia. También está en ley cómo abandonar la jurisprudencia. Por eso digo, para mí sí es importante generar el precedente y que ya la sala superior se pronuncie respecto si se abandona o no. Que para mí sí se debería de abandonar porque ya hay una ley muy clara. Pero les digo, eso es lo que tenemos ahorita nosotros como juzgadores, dos cosas vigentes. ¿Cómo? ¿Quién no veo quién? El principio de progresividad se aplica, pero digamos no para un proceso de cómo vas a aplicar, sino para un derecho humano. Sí podríamos extenderlo así, bueno, es que me está violentando el derecho de igualdad porque me está discriminando. Podríamos extenderlo, sí, pero me parece que hay un riesgo de decir simplemente no lo voy a aplicar. Adelante. ¿Y no sería que deben coexistir los dos? O sea, por ejemplo, cuando se actualizan uno de los 21 supuestos, que ese solo hecho configure la infracción, bueno, la violencia política, pero que sea otra conducta que no se encuentre en ese catálogo, pero cumple con esos 5 elementos, puedan también configurarse, que coexistan. De hecho, la propia ley... Sí, exacto, la propia ley lo permite, porque la ley, a diferencia de un catálogo de delitos o de infracciones, no es un catálogo cerrado. En la última fracción del artículo 20 bis justamente dice eso, y cualquier otra forma similar con la cual se pueda ejercer violencia política. Entonces, o sea, sí, digo, en su momento fue una guía muy importante el test, sí, porque no había nada regulado. Acuérdense que esto salió justamente primero del protocolo y luego el análisis que se hace a nivel jurisdiccional y se tuvieron que poner reglas para ver cómo se iba a acreditar, pero ahorita ya hay un catálogo. Entonces, pues yo sí les dejo ahí de tarea a los litigantes que para mí falta plantearlo, ya que haya definitividad y certeza respecto si dejamos totalmente de aplicar la jurisprudencia y solo aplicamos, que en ese caso ustedes seguramente habrán visto muchas resoluciones en donde no se acredita el elemento de género y entonces se dice, si hay obstrucción del cargo, pero no hay violencia. Porque en la mayoría es muy difícil acreditar el elemento de género. En Sala Jalapa sí hemos llegado que, pues no está acreditado, pero fíjate que ha sido insistente con esta regidora, ya van 2, 3 con la misma conducta y con eso es suficiente para acreditar que sí es por el hecho de ser mujer, ¿no? Pero porque hay sistematicidad. Pero sí es donde nos topamos con el elemento de género. Entonces, pero es por esta jurisprudencia que sí, incluso la Sala Superior sigue aplicando, si ustedes ven las resoluciones de Sala Superior, sigue aplicando el test de los 5 elementos. Entonces, pero les digo,
hay que generar el precedente. Por eso es importante sociedad civil, litigantes, colectivos feministas, porque son los que ayudan a generar los precedentes. Bueno, también se modificó el artículo 80 de la ley para que el JDC proceda por algún supuesto de violencia política, que ya veníamos conociendo también en el JDC. El problema, y que subsiste a la fecha, es que pues sí, había resoluciones en el JDC en donde se determinaba si hay violencia, pero ¿cuál era la consecuencia antes de la reforma de 2020? Ninguna. ¿Y cuál fue el problema? Que ahora se reconociera que existe el procedimiento especial sancionador y también el JDC, que se presentan los dos. Ustedes conocen el caso de Laida Sansores, seguramente, que ante la sociedad, a los que no tenemos estos elementos tan técnicos, porque son elementos técnicos, o sea, lo que manejó, porque ahí tanto pusieron el JDC como también la queja. Y entonces, primero, fíjense, y ahí es donde les digo que no se están cumpliendo los plazos del procedimiento especial sancionador, se resuelve primero el JDC en sala superior, antes que el PES. ¿Y qué dicen en el JDC? Si hay violencia, por tanto tienes que dar tu disculpa pública y te inscribimos en el registro de violentadores, y después resuelven el procedimiento especial sancionador. Y entonces retoma lo que ya se resolvió la sala especializada en el procedimiento, en el JDC, y dice, mira, sí, pero aparte te voy a ampliar, porque además se acreditó esto y esto. Entonces, ¿cuál fue el discurso de la gobernadora? Me están juzgando 2 veces por la misma cosa. Y en la materia electoral, ¿que es posible por el mismo hecho llevar diferentes procedimientos? Sí, pero no dentro de la misma materia electoral. O sea, porque evidentemente si alguien está acusado que hay violencia, que ejerció violencia, pues sí puede irse por la vía penal, y puede irse por la vía electoral y por la vía administrativa. El problema es que aquí son 2 vías electorales resueltas prácticamente por el mismo órgano, por su sala especializada y por su sala superior. Entonces, ese es el problema. Hubo una contradicción de criterios, como ustedes saben, porque la sala Toluca, que yo compartía ese criterio, decía, es que si es violencia, primero se tiene que agotar el procedimiento especial sancionador y luego ya que resuelva el órgano jurisdiccional, para evitar esos temas. ¿Y qué dijo la sala superior? Bueno, es que el objetivo del JDC es diferente al objetivo del procedimiento especial sancionador. El JDC tiene como objetivo restituir el derecho político electoral violado. En ese caso, por ejemplo, si le hicieron renunciar, restituirla al cargo, en fin, ¿no? Y el procedimiento especial sancionador, como su nombre lo dice, pues es sancionar. Pero aquí surgen otros problemas. A ver, en el JDC, acuérdense, y ahorita lo vamos a ver más adelante, se estableció la pérdida del modo honesto de vivir. ¿Era o no una sanción? ¿No? ¿Era o no una sanción? Entonces, no era el objetivo del juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano. Y lo que dice Sala Superior les decía, bueno, el objetivo es sancionar. Yo pregunto, si una mujer está denunciando violencia política, no solo quiere que la restituyan en el cargo, quiere que además se sancione. Entonces, por eso para mí la vía idónea es el procedimiento especial sancionador, como lo sostenía Sala Toluca. Y se quitarían todos estos problemas que estamos teniendo actualmente cuando se ejercen las 2 vías, el JDC y el procedimiento especial sancionador. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, ahora, por eso les digo por qué es importante y por qué este procedimiento especial sancionador en los temas de violencia pues tiene muchísima importancia actualmente.
Vamos a recordar qué es la violencia política. Pueden ser acciones, omisiones, incluso tolerancia, que se le agrega en la reforma de 2020, basada en elementos de géneros, se dirige a una mujer por ser mujer, tenga un impacto diferenciado y desventajoso en las mujeres, les afecte desproporcionalmente. Son elementos de este test que estábamos hablando. Y que tenga por objeto, resultado, menoscabar, honorar el reconocimiento, goce, ejercicio de los derechos políticos electorales, de las prerrogativas inherentes a un cargo, y que tiene que ser, desde luego, en el marco del ejercicio de derechos políticos electorales. También es otro elemento importante. Acuerden que sé que también surgió a raíz de la reforma de 2020, porque esta reforma de 2020 dice que se violente a una mujer en un cargo público o similar. Entonces ahí es donde surge la discusión. Entonces cualquier mujer que ejerza un cargo público, una secretaría de Estado, una directora de algún instituto de Secretaría de Mujeres, empezaron a llegar ese tipo de asuntos a raíz de la reforma de 2020. Digo, a nosotros nos llegó un asunto de una directora del Instituto de las Mujeres en Oaxaca, en donde justo, digo, ahí ¿cuál fue el razonamiento que hicimos? A ver, es una mujer que toma decisiones, una mujer pública que está siendo violentada y que además defiende los derechos humanos de otras mujeres. Entonces, para nosotros dijimos sí. Digo, ese asunto no llegó a sala superior, pero sí llegaron algunos otros asuntos. Por nosotros, el de nosotros quedó firme, pero sí llegaron otros asuntos en donde llegaban algunas otras mujeres que sí ejercían un cargo público, pero no un cargo electoral, que no habían sido electas. Y entonces la sala superior dijo no, solamente es para mujeres electas, ¿no? Bueno, y se extiende obviamente a las mujeres que estamos inmersas en la materia electoral, como son las funcionarias de casillas, las asistentes capacitadoras electorales, las magistradas electorales, las consejeras electorales. Eso es por extensión, porque propiamente nosotras no somos mujeres electas. Pero esa fue una discusión muy grande. ¿Cuál es el tema? A mí me parece que entonces, ¿dónde quedan las mujeres que ejercen un cargo público cuando están siendo violentadas? Solamente el Estado de Jalisco sí previene, por ejemplo, que incluso las periodistas, las defensoras de derechos humanos, está ahí más amplio, que también puedan denunciar violencia política, pero es el único Estado. De ahí, en todos los demás no hay este tema. Pero también, ¿cuál es el otro problema que le veo ya en la práctica? Eso es lo que debería de ser, pero en la realidad los soples, los tribunales electorales, el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tenemos muy poco personal, tenemos muy poco presupuesto, y más ahorita con los recortes y con el tema de los fideicomisos, en fin. El tema presupuestario, el tema, obviamente también si dijéramos, bueno, vamos a ampliar nuestra plantilla, pues también nuestros edificios no lo permiten. También nos tenemos que ir a la parte práctica. Si le damos entrada a todos estos asuntos, pues no nos daría la vida para resolverlo en la forma práctica. Que debería de existir una instancia, claro que debe haberlo, porque si no, ¿dónde se defienden estas mujeres que realmente están siendo violentadas, ¿no? Entonces, esa fue otro tema que surgió después de la reforma de 2020. Pero bueno, esta violencia puede, como ya decíamos, en el proceso electoral, contra candidatas, personas involucradas, la conducta se da dentro del contexto de las elecciones mediante declaraciones o cualquier otra acción. Y bueno, sabemos que dentro del proceso electoral, cuando se empezó a visibilizar el tema de violencia política, sobre todo eran campañas electorales, ¿no? Con propaganda que tenía estereotipos o incluso con violencia para inducirlas a que renunciaran. Por ejemplo, en Veracruz, que fue lo que generó justamente que se reconociera antes que a nivel federal la figura de violencia política y que se tipificara, fue que a una candidata le dejaron una mano cercenada fuera de su casa, diciéndole que renunciara y que si no renunciaba, pues sabían dónde estaba su hijo y que su hijo es el que seguía, ¿no? Entonces, así es como surge al principio, sobre todo más en propaganda. Pero ahora tenemos un cambio, donde hay más violencia política, los asuntos más recurrentes ya no son tanto en el proceso electoral, sino en el ejercicio del cargo. Es decir,
¿qué es lo que sucede? ¿Y dónde hay más violencia? En los municipios. Y está documentado. ¿Y a quiénes más? A las regidoras. Son las mujeres, las síndicas regidoras. ¿Por quién? Generalmente por las presidencias municipales, sean hombres o sean mujeres. Ahí es donde tenemos los casos más recurrentes de violencia política. Y lo recalco porque justamente son los temas que más hay ahorita de violencia y donde ya no tenemos ninguna sanción, como lo vamos a ver. O sea, porque finalmente las presidencias municipales son servidores públicos y no tenemos sanción. Pasamos a la siguiente, por favor. Fíjense, en el artículo 442 de la LEGIPE están los sujetos sancionables: partidos políticos, agrupaciones políticas, aspirantes, precandidatos, los ciudadanos o cualquier persona física moral, observadores electorales, las autoridades o servidores públicos, cualquiera de los poderes de las uniones locales, municipales, de la Ciudad de México, en fin, notarios, extranjeros, concesionarios, organizaciones de ciudadanos, organizaciones sindicales, laborales, ministros de culto, sujetos obligados en términos de ley. Y las conductas sancionables son omisión de auxilio, afectar derechos políticos electorales por violencia, o sea, ya está previsto expresamente, difusión de propaganda electoral desde precampaña, incumplir la imparcialidad y afectar la equidad de la contienda, propaganda gubernamental, usar programas sociales y recursos públicos, incumplir. ¿Y cuáles son las vías de combate? Ya vimos al principio el procedimiento ordinario sancionador, el procedimiento especial sancionador por infracciones a propaganda y equidad en la contienda, y el PES por violencia política contra las mujeres. Pasamos a la siguiente, por favor. Ahora vamos a ver, que les digo que es el problema que tenemos de fondo. ¿Cuáles son las sanciones para servidores públicos? El artículo 456 de la LEGIPE establece sanciones para todos los sujetos sancionables, menos para los servidores públicos. Entonces, estuve en una mesa justamente hace como 2 o 3 semanas en la sala superior, y estaba ahí un senador y le preguntábamos, bueno, ¿y por qué no hay sanciones? ¿Se les olvidó? ¿Se les pasó? No, evidentemente fue intencional no poner este tipo de sanciones para los servidores públicos. ¿Cuál es lo que se establece para servidores públicos? El artículo 457 y 458 de la LEGIPE indica que cuando cometan alguna infracción se dará vista al superior jerárquico, y en caso se presentará la queja ante la autoridad competente por hechos que pudieran constituir responsabilidades administrativas. ¿Ustedes saben qué se ha hecho cuando se le da vista al superior jerárquico? Absolutamente nada. Tuvimos el caso antes de la reforma, acuérdense de la magistrada que no le daban toda la información para sesionar, que fue la sala superior. Todavía no había sanciones, igual que ahorita. Entonces le declararon que sí había violencia, sus compañeros magistrados la estaban violentando, dieron vista al Senado. ¿Y cuál fue el único resultado? Pues que se enojaran más sus compañeros magistrados y la siguieran violentando, porque el Senado nunca hizo nada. Entonces, eso es lo que pasa con la vista que se da a los superiores jerárquicos, no pasa absolutamente nada. Y bueno, entonces, en caso de no tener superior, se dará vista a la Auditoría Superior de la Federación o es equivalente. Y bueno, el POS y el PES no se sanciona a servidores públicos, o sea, no hay un catálogo de cómo se va a sancionar a los servidores públicos. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, entonces dicha ambigüedad genera un impacto particular, sobre todo en los casos de violencia política, al generar noción de impunidad. Ante este panorama es importante establecer un catálogo específico, es decir, cómo se va a sancionar, y además con esto pues se da vigencia a lo que justamente la Sala Superior dijo cuando nosotros hicimos así como el último recurso, cómo
cómo tratar de que se erradique la violencia. Ustedes se recordarán. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Qué mecanismos? Acuérdense que nosotros, sobre todo en Sala Jalapa, nosotros tenemos, la Sala Jalapa lamentablemente es la sala que más conoce de temas de violencia, y no es casualidad. Somos la sala regional que tiene más pobreza, más pueblos y comunidades indígenas. Entonces, en los pueblos y comunidades indígenas está más arraigada la violencia por sus propios usos y costumbres, ¿no? Entonces, tuvimos un asunto justamente en donde planteaban que alguien era inelegible porque había violentado, ya estaba acreditado en una sentencia que había violentado a una regidora y quería reelegirse. Entonces plantearon ahí, bueno, pero en Oaxaca está como requisito de elegibilidad el tener un modo honesto de vivir, y él ya no lo tiene porque está acreditado que violentó a una mujer. Entonces la Sala Jalapa dijo, efectivamente, no puede ser. Entonces se va a equiparar el perder el modo honesto de vivir cuando se acredite que haya alguien ejercido violencia en contra de una mujer. Y aquí es importante decir lo que fue en el caso Oaxaca, en donde específicamente estaba como requisito de elegibilidad. Esto después llega a Sala Superior, y Sala Superior lo que determina es, no, pero pues también está en el artículo 38, que es la discusión, pero en el artículo 38 está como un requisito de ciudadanía, para ejercer la ciudadanía, no como requisito de elegibilidad, que ahí es donde empieza la discusión. Para algunos sí está bien, para algunos está mal. Pero bueno, ese fue el último recurso que tuvo el tribunal para decir, bueno, algo que realmente les duela a las personas que están ejerciendo un cargo, un servidor público que tiene aspiraciones de seguir creciendo, y es normal, ¿no? Finalmente quien empieza como regidor, pues quiere, o regidora, quiere ser presidente municipal, y después quiere ser diputado, y después quiere ser gobernador, senador, presidente de la República. Yo creo que todos los que ejercen la política, su aspiración máxima es llegar a ser presidente o presidenta de la República. Entonces dijimos, algo que realmente les duela, porque ¿qué pasa si se les pone una multa? Tuvimos un asunto justamente también de un candidato a diputado donde le da dice que a las mujeres el machete sirve para trabajar en el campo, pero también sirve para darle de planazos a las mujeres para que se eduquen. Entonces, se le sancionó por apología al odio. Entonces, pero pues después, ¿qué creen que dijo este candidato a diputado? Ay, pues esa multa la pago y me sobra. No, o sea, realmente eso no son sanciones que realmente inhiba la violencia política. Entonces fue por eso, no por querer ser legisladores, sino por el único recurso que se tenía a la mano. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, pero ¿qué es lo que sucedió después? Bueno, ese fue, digamos que el primer capítulo en el que salió en Sala Jalapa, y que Sala Superior lo amplió. Después hay un segundo capítulo donde dijimos, bueno, pero de todos modos sigue la violencia muy alta, entonces hay que tener otra herramienta. Y también en Sala Jalapa sale este listado de violentadores, ¿no? Que ese sí sigue vigente hasta el momento. Pero que ustedes no sé si se enteraron que el día de antier el Instituto Nacional Electoral había establecido en sus lineamientos que para registrar a sus candidaturas tomara también, entre otras cosas, si estaban registrados, que valorara si estaban registrados en este registro, valoraran si los registraban o no como candidatos. Ni siquiera decirles si están en el registro no los registres, sino valora, si están ahí, valora si es una candidatura viable o no. Pues la Sala Superior acaba de decir, no, eso se quita. Entonces, bueno, pasamos a la siguiente. Pero bueno, ustedes saben que la Suprema Corte, justamente el día de mi cumpleaños, el 7 de marzo, el 7 de marzo dijo que era inconstitucional. ¿Por qué? Porque era dotar de contenido al modo honesto de vivir implicaba una determinación ambigua, y que por tanto no podía, además que era para restringir un derecho humano, y por tanto no podía considerarse este elemento para decir si era inelegible o no.
y además porque viola el principio de certeza jurídica. Tiene que estar previamente establecida en la ley justamente una restricción, lo cual en el caso, pues este tema no estaba en la ley. Entonces, esto es importante porque la única sanción que se había encontrado para servidores públicos, pues la Suprema Corte, digo, en parte con mucha razón, porque debo de reconocer que esta efectivamente generó incertidumbre jurídica el tema del modo honesto de vivir, porque qué pasaba generalmente cuando se analizaba si había violencia o no. En muchos casos ni siquiera se pronunciaban los tribunales sobre si hay pérdida del modo honesto de vivir o no. Luego, pues sí era muy cuestionable cuánto tiempo los dejaban en el registro. Entonces sí quedaba mucho al criterio, otra vez lo que decimos hace rato, los criterios de las y los juzgadores, ¿no? Y hace rato me decía, ¿quién me decía? La magistrada Gloria, bueno, es que pues a veces, por eso nos revisan, por si nos equivocamos, le decía yo, es que a veces ni siquiera es que una instancia se equivoque, la otra simplemente se interpreta de otra manera, ¿no? Entonces, pues tenemos muchas formas de interpretar, entonces sí generó realmente esta incertidumbre que se dejara al arbitrio de cada tribunal determinar si había pérdida o no del modo honesto de vivir y por cuánto tiempo. Bueno, pasamos a la siguiente. Bueno, esto es lo que ya les acabo de explicar porque dijo la siguiente. Bueno, y ustedes me pueden decir, bueno, sí, ya se cayó el tema del modo honesto de vivir, pero ahora surgió la 3 de 3, ¿no? La reforma constitucional de la 3 de 3, que incluso pues da más, se amplía porque ya incluso son adeudores alimentarios, en fin, y que ya se está implementando, creo que afortunadamente eso sí es algo bueno que hay que reconocer. También este padrón público sobre deudores alimentarios, esta forma de cómo se van a comunicar para que sea de forma rápida, que se tenga el conocimiento de quién es deudor alimentario, porque sabemos que los tiempos, sobre todo los que están en los soples, los tiempos de registro son rapidísimos, entonces tenemos que tener si es inelegible o no, pero la información ya. Entonces ese va a ser un tema para la implementación de la 3 de 3. Pero bueno, el otro tema dicen, bueno, pero ya ahí está, que cuando sean violadores, por violencia política, pues ya son inelegibles, sí, pero es por delito. Igual que en la reforma de 2020 es por delito de violencia política en contra de las mujeres. ¿Y qué pasa? Ya se me fue la magistrada aquí que estaba en la materia penal, pero ¿ustedes saben cuánto tarda en tener sentencia firme en una denuncia penal? Si bien nos va, hasta más. Entonces, bueno, pues no tengo aunque digan, tiene una denuncia de violencia, sí, pero dice por sentencia firme. No, ya terminó su cargo, ya, pues de qué le importa si ya lo declaran o la declaran culpable de violencia. Entonces, pues finalmente seguimos que para el tema de un impacto electoral no va a tenerlo la 3 de 3, por lo menos en el tema de violencia política en contra de las mujeres. Pasamos a la siguiente. Ahora, yo les diría, entonces estamos nosotros cumpliendo como país con el marco jurídico internacional que establece que se debe sancionar, prevenir y erradicar la violencia política en contra de las mujeres. La respuesta es no. Y por eso la pregunta es, oye, pues si ya tenemos varias herramientas, varios mecanismos, ¿y por qué no disminuye la violencia? Al contrario y más. Entonces, fíjense, la CEDAW establece que las mujeres tienen derecho al acceso igualitario a las funciones públicas de su país y a participar en sus asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones. Y así también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración de Beijing, que también lo suscribió nuestro país, identifica acciones para eliminar la violencia contra mujeres, y los compromisos son adoptar políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia, adoptar las medidas adecuadas legislativas de otro carácter con sanciones correspondientes que prohíban toda discriminación contra la mujer, adoptar políticas orientadas a prevenir y sancionar y erradicar dicha violencia, actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar. Fíjense, todos estos que nuestro país ha suscrito, todos estos tratados y convenios,
Nos hemos comprometido a sancionar. No lo estamos haciendo. Pasamos a la siguiente, por favor. Incluso tenemos una ley, que ya no la puse aquí, una ley modelos, ustedes saben, sobre violencia, y también establece que tiene que haber un catálogo de sanciones. Y como vimos, los servidores públicos no tienen ninguna sanción. Entonces, en conclusión, ya para que ustedes puedan hablar, en suma, para poder tener una adecuada armonización con el derecho internacional relacionado con la erradicación de la violencia política contra las mujeres en razón de género, creo que estoy segura que se debe establecer un catálogo expreso de sanciones de violencia en el PES en materia electoral, en el cual se debe establecer de manera clara, indubitable, que procede la suspensión de los derechos políticos cuando se decrete que una persona ha cometido este tipo de violencia, incluidos los servidores públicos de cualquier nivel, así como de quienes ejercen un cargo de elección popular. Y obviamente en dicho catálogo se debe de establecer pues sanciones, digamos que van desde la amonestación, multa, hasta la pérdida del derecho a registrarse como candidato. ¿Y por qué digo esta graduación? Porque no es lo mismo una violencia donde están agrediendo públicamente de manera soez, grave a una mujer, o incluso la amenazan de muerte, a cuando denuncian, es que pedí información y no me la dieron. O sea, sí se debe de graduar, ¿no? Pero me parece que debe de existir esto, y bueno, tenemos que acudir a ejemplos de estados donde ya lo tienen. Dentro de mi circunscripción, Quintana Roo establece ya como sanción directa a quien haya ejercido violencia política que es inelegible, directo. Tuvimos un asunto muy interesante que pues nosotros declaramos que era inelegible por, no me acuerdo si por 5 o 6 años, y después nos acaba de llegar una impugnación donde dicen, no, pero es que acaba de haber la reforma 3 de 3 y pues allí ya dice que solo por delito. Sí, pero finalmente, o sea, lo que se está buscando es la certeza. ¿Y en ese estado hay certeza de quién va a ser inelegible? Sí. ¿Está previamente regulado? Sí. Entonces, lo que tenemos que acudir y se debe lograr para dar esa certeza jurídica también, y también es importante, no solo para las mujeres que se sienten que están violentadas, sino también para las personas que son acusadas. También les tenemos que dar certezas para una debida defensa, para que, o sea, que sean realmente sentencias justas. Si hay una sanción, sí, pero que sea debidamente acreditado, en fin. Y en eso me quiero detener ya antes de acabar. Es que son tantos temas que se me vienen a la cabeza, pero en el tema justamente de la reversión, les decía yo, de la carga de la prueba, el procedimiento especial sancionador. Porque para mí es fundamental que los temas de violencia se lleven a cabo a través del procedimiento especial sancionador. Ustedes saben que hay la reversión de la carga de la prueba, ¿no? O sea, ¿qué implica esta reversión de la carga de la prueba? Muchos y muchas de las ciudadanas no tienen por qué saberlo, porque son criterios que han salido de forma jurisdiccional, ¿no? Ni siquiera está en la ley, son criterios a través de jurisprudencia, en fin. Entonces, cuando una persona de un municipio, un presidente, dice, es que ya cuando llega la sentencia, es que como no, tú tenías la carga de probar que no lo hiciste. ¿Cómo que yo? Sí, la regla es que quien afirma está obligado a probar. ¿Cómo que entonces yo no probé? Tenía que probar ella, ¿no? Ese es un tema importante. Nosotros en la Sala Jalapa hemos dicho que para dar este equilibrio procesal, en el emplazamiento de la denuncia, de la queja por violencia política, se le tiene que decir al emplazado, te aviso que te opera, en este caso, la reversión de la carga de la prueba, la cual consiste en, para que ya él sepa o ella sepa que tiene que probar, me está diciendo que yo la amenacé en mi oficina, tal día, ese día yo estaba de vacaciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, se me hace que eso es importante, y también que nosotros como juzgadores, como personas que estamos impartiendo justicia, analicemos bien todos los detalles, no nada más porque ella diga, me hizo esto, y generalmente siempre hay indicios en las otras pruebas. O sea, finalmente si ella dice, es que no me convoca, a ver, pues a lo mejor el otro ni va a presentar, pero yo requiero, las convocatorias están, las requiero, a ver, pues si efectivamente no
no te convoco. O no, mira, al contrario, sí te convoco, ¿no? Entonces, son cosas que creo que como juzgadores tenemos que tener mucha responsabilidad por la implicación que tiene, tanto por la posible víctima como para el posible violentador o violentadora. Entonces, a mí se me hace en estos casos que tenemos que ser muy, muy cuidadosos con estos temas. Y bueno, pasamos a la siguiente. Me parece que ya con esto, y bueno, creo que tenemos también que tener políticas públicas para nosotros también como tribunales incidir en esta erradicación a la violencia política. Hay una queja muy constante de las víctimas. Sí, me dictaron sentencia, pero después ya no hubo ningún seguimiento. Al contrario, dictaron la sentencia y me violentaron más. O hace rato platicábamos, las personas con las que incluso se han anulado elecciones por violencia, pero ¿qué resultado tuvo? Si antes quedé en segundo lugar, ahora quedé en cuarto. O sea, tuvo un impacto negativo. Entonces, implementar estas medidas, o sea, bueno, finalmente, pues a lo mejor solamente en ese municipio donde hubo violencia, para cambiar esa perspectiva, a lo mejor que ahora solo participen mujeres. No, en fin, hay que pensarlas mucho, qué políticas públicas, y obviamente también debemos saber que esto no solo corresponde a la parte electoral, nosotros hacemos lo que nos corresponde y creo que todos los tribunales y los OPLES con mucha responsabilidad. Sin embargo, pues es un trabajo de todas y todos interinstitucional, porque vuelvo al principio, el problema de estos temas es un problema cultural. Tenemos que ir avanzando hacia la igualdad y darnos cuenta, hacer conciencia de cuando estamos discriminando. Entonces, la parte jurisdiccional, la parte de tener mecanismos legales, pues es una herramienta, pero no lo es todo. Yo hasta aquí acabo mi participación y espero ahora la participación de ustedes. Muchas gracias. Adelante. En el tema de la inversión de la carga de la prueba, yo tengo la idea de que cuando inició el tema de la violencia política, el tribunal dijo con el criterio que fue el Tractaventa, que la inversión era absoluta. Y ahora, en una jurisprudencia que salió, no recuerdo el número, me parece que modula un poco el tema de la reversión de la carga de la prueba, y ya no es así. Ya dice, en caso de que tenga imposibilidad de probar. Entonces no sé si realmente sigue vigente el tema totalmente de inversión de la carga de la prueba, o digamos que al juzgar tienes que valorar, ¿no? Digamos, a ver, ¿quién tiene la facilidad probatoria? Sí se ha modulado en los criterios, y sobre todo, fíjate que hace pues aproximadamente igual 10 años tomé un curso de sistema probatorio en España, y efectivamente ahí estaba la carga, la reversión totalmente absoluta, ¿no? Bastaba tu dicho ya con eso. Pero ahora no, ahora en España eso ya están diciendo, es que no podemos porque estamos violentando también el derecho de la otra persona. Entonces tenemos que tener este equilibrio procesal, y sí se ha modulado también en el tribunal, sí se ha modulado, y creo que es lo correcto. Sí. ¿Alguien más? Adelante. Primeramente, pues, felicidades por la exposición. Creo que ha sido muy clara, nos da muchas luces y nos lleva a algo que yo veo como una contradicción. A veces los estudiantes de Derecho, los maestros de Derecho, llegamos a creer que el derecho es la ley. Y no. La ley es la lectura del derecho. Y el derecho lo conforma todo un cuerpo donde está la jurisprudencia, donde está la ley y donde está la doctrina. Me gusta mucho la parte cuando de una manera dice usted,
bueno, y los grupos de mujeres defensoras, es que también la presión social, la impugnación debe de llevar, porque luego es muy fácil para los que somos juzgadores irnos por la sombrita. Queremos el remedio y el trapito, ¿sí? Y ese, a veces, pues podemos tener el remedio, pero hay que construir el trapito, y eso está en una ciencia que debemos de trabajar bastante, que se llama argumentación jurídica. Si ahorita que comentaba usted, en España se le da, dicen que el abogado, para poder ejercer, sí, toda su clave es la argumentación. ¿Cómo puedes argumentar a favor en un sentido, a favor en otro, y te cambia los criterios? Entonces, yo creo que nos lleva a usted, bueno, a una parte que es una invitación a la sociedad civil a participar. Hay que ponerle problemas a los tribunales. Claro. Oye, pues ya le dices puras suavecitas, donde ya está la solución, pues ya se van por la sombrita, ¿verdad? No, que sufran la gota gorda para que vean la contradicción y que saquen las alternativas. Puede que yo como magistrado tenga un criterio distinto al de otra persona, no importa, pero pude manifestar mi criterio, claro. Y eso nos llevará a que esos criterios, porque mucha gente dice, ese magistrado no sabe porque yo tengo otro criterio. Tú tienes otro criterio, pero mi criterio es este. No hay que tenerle miedo a que revisen nuestras sentencias. Gracias y felicidades. Muchas gracias. No, al contrario, efectivamente, el hecho que nos pongan nuevos planteamientos a nosotros nos hace, les decía hace rato, generar precedente. Y no solo nos beneficia a nosotros porque tenemos que motivar con argumentos sólidos el criterio al que nos vayamos, sino porque además vamos a dar certeza a la ciudadanía en general. Pues ahorita ya ese es el criterio. Por ahí nos vamos. Entonces es importante, si su participación yo creo que es fundamental. O sea, muchas de las cuestiones que han salido en cuestiones de igualdad, de acciones afirmativas, ha sido por sociedad civil. Entonces sí es fundamental, coincido, magistrado, muchas gracias por esa aportación, pero sí, o sea, sociedad civil es fundamental en nuestro trabajo. ¿Alguien más? Bueno, pues muchísimas gracias, les agradezco mucho. Estoy a sus órdenes en Sala Jalapa. Muchas gracias, magistrada presidenta, por esta excelente conferencia, y para hacer entrega del reconocimiento invitamos al Pleno, por favor. Muy buenas tardes a todas y a todos. Magistrada presidenta, amiga querida, muchísimas gracias por esta excelente charla. Es un gusto para nosotros, para el tribunal. Nos honra de verdad tenerla aquí en este tribunal, y sobre todo que usted concluya con el diplomado que acabamos de tener hacia diferentes personalidades aquí que estuvieron partidos políticos, estuvieron alumnos, y es de verdad, es un gusto para nosotros, y le vamos a hacer entrega de un pequeño reconocimiento, ¿sí?, que daré lectura. El Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas se complace en otorgar el presente reconocimiento a la magistrada Eva Barrientos Cepeda, presidenta de la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por impartir la conferencia Procedimiento Especial Sancionador, Sanciones a Servidores Públicos, en Guadalupe, Zacatecas, 12 de octubre de 2023, y firman la magistrada presidenta Gloria Esparza Rodarte y su servidora Rocío Posada Ramírez, presidenta de la Comisión de Capacitación. Muchas gracias. Muchas gracias.